Esta es la imagen de la semana. Mi nombre es Edison Benavides, hago parte de la rotación de ecografía perioperatoria, así que vamos a empezar. El contexto clínico hace referencia a una paciente de 60 años, ama de casa, que ingresa el 28 de febrero del 2018 a una unidad de cuidado de urgencias inicialmente, pero tengamos en cuenta estas tres fechas. Su ingreso fue el 28 de febrero, ingresa a UCI 5 días más tarde, 4 días más tarde, el 2 de marzo exactamente, y a salas de hospitalización el 9 de marzo del 2018. Esta paciente tiene como antecedentes asma bronquial, que viene siendo manejado con salbutamol, beclometasona y loratadina, y como único antecedente quirúrgico está un pomerol. Es una paciente gravidad 7, parto 7, vivo 6, sin que haya mención de ninguna otra comorbilidad. 4 días previos al ingreso, consulta por un cuadro de odinofagia, malestar general y síntomas constitucionales que en nivel 1 no son atendidos de manera inicial, por tanto 2 días después reconsulta. Esta vez con un absceso periamigdalino que es manejado con penicilina benzatínica y cristalina y se hace diagnóstico de una diabetes mellitus de novo. Por esta razón es remitida para que sea valorada por el Departamento de Medicina Interna, que a su ingreso encuentra que se trata de una paciente con una cetoacidosis diabética. Adicionalmente, un desequilibrio hidroelectrolítico con una hipernatremia. Por tal razón es llevada a la unidad de cuidado intensivo, donde se inicia una infusión de insulina y se realiza el respectivo ajuste hidroelectrolítico. El día 3 de marzo a las 6:30 de la tarde, la paciente presenta un dolor precordial intenso. Adicionalmente, cifras tensionales bajas y un cuadro sugestivo de choque, que inicialmente responde adecuadamente a los líquidos endovenosos y al manejo vasopresor. Se toman unas troponinas que evidencian un incremento, las troponinas positivas aunadas a una elevación del ST en B1 y B2, hace que de inmediato la paciente sea sometida a una antiagregación dual, una anticoagulación y manejo con estatinas, pensando precisamente en que se trataba de un evento coronario agudo. Algunos de sus paraclínicos destacados: una glicemia en 671 al ingreso y un hemograma que bien mostraba una neutrofilia, tenía una hemoglobina normal, unas plaquetas normales, y llamaba particularmente la atención que la paciente ya estaba haciendo algo de falla renal, con un control inadecuado de la glicemia, reflejo de lo cual tenía una hemoglobina glicada de 13, una hipernatremia, una hipercloremia, y vemos que adicionalmente cursaba con una acidosis importante, cuerpos cetónicos positivos, una troponina positiva, un ritmo sinusal evidenciado en el ecocardiograma con una onda Q en D3, elevación del ST en B1, B2, T negativas en B1 hasta B3 y una rayos X de tórax que estaba normal. Esta paciente entonces se lleva a angiografía coronaria. Sin embargo, al llegar a esa dependencia se decide hacer una ventana ecocardiográfica como parte del ejercicio terapéutico y diagnóstico de esta paciente. Esta ventana ecocardiográfica es realizada por un anestesiólogo. Hasta el momento, entonces, ¿tienen alguna impresión diagnóstica? Así las cosas, entonces el anestesiólogo decide hacer una serie de ventanas ecocardiográficas, las cuales evidencian este patrón. ¿Alguno de ustedes podría decir qué ventana o a qué ventana corresponde esta imagen? Miremos este video. Muy bien, se trata de una ventana paraesternal longitudinal o en eje largo. Para tal efecto, recordemos que en este abordaje ecocardiográfico rápido y pragmático tenemos 4 ventanas: una supraesternal, la ventana paraesternal, apical y subcostal. En este caso, recordemos que esta ventana, la paraesternal, vamos a ubicarla o vamos a tener una barrera que van a ser
las costillas. Por tal razón se utiliza una sonda de ecocardiografía que permite la visualización de nuestro corazón a través de las pequeñas ventanas que se generan entre costilla y costilla. Estas son algunas de las imágenes que vamos a obtener y vemos como para efectos del eje paraesternal en sus dos proyecciones o en sus dos planos tenemos que ubicarnos entre el segundo, tercero espacio intercostal en el borde izquierdo external y ubicar nuestro transductor a ese nivel. La información que vamos a obtener va a ser de tipo estructural y de tipo funcional. Desde el punto de vista estructural, evaluamos el tamaño de las paredes y las cavidades y desde el punto de vista funcional, la contractilidad global y segmentaria. Vemos cómo la marca de nuestro transductor tiene que ir orientada hacia el hombro derecho de nuestro paciente y este va a ser el corte desde el punto de vista de el ecográfico que lanzamos y vemos cómo tenemos a nuestro corazón. Tenemos una aurícula izquierda, un ventrículo derecho que está más cerca del haz de ecografía, el ventrículo izquierdo y la raíz aórtica y la respectiva válvula. Entonces vemos cómo está el ventrículo derecho más cerca del haz, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y tenemos también la raíz aórtica y del lado de acá tendríamos la aorta en su porción descendente. Adicionalmente podemos evaluar la pared anterior del ventrículo derecho, el septum interventricular y la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Alguno de ustedes podría decirme a qué ventana corresponde la siguiente imagen? ¿Les llama la atención algo en particular con respecto a las dos cavidades que estamos viendo? Muy bien, este es una ventana paraesternal, pero en el eje transversal o en eje corto, y lo que vamos a hacer es que vamos a orientar la marca del transductor hacia el hombro izquierdo del paciente. De esta manera, lo que vamos a hacer es darle un poco de tilt a nuestro transductor y observar tres planos: el plano de los grandes vasos, de la válvula mitral y los músculos papilares, y en este caso nos interesa principalmente el plano de los músculos papilares. Este va a ser el punto de corte dependiendo de la angulación que le demos a nuestro transductor y esta va a ser la imagen que vamos a buscar. Una imagen donde encontramos un ventrículo derecho que tiene más una forma de semiluna y un ventrículo izquierdo que tiene la morfología usual, más con forma como de dona. En su interior, los músculos papilares. Vemos entonces cómo aquí se encuentra de forma más esquemática nuestro ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, los músculos papilares, y es ahí donde se puede hacer una serie de evaluaciones. Desde el punto de vista de la contractilidad, vemos cómo si tomamos esta línea punteada como el borde endocárdico de este ventrículo izquierdo, su contractilidad llegando hasta el 1 sería la normal, y vemos como en situaciones en las cuales en sístole este ventrículo lo que hace es dilatarse, vemos un comportamiento más aneurismático o incluso un comportamiento disquinético o aquinético si es que no vemos una contracción, teniendo en cuenta que se debe tener o tomar como referencia el punto medio de ese ventrículo. Entonces esa es una de las formas en las cuales evaluamos la contractilidad, que en el caso de nuestra paciente no se veía mayormente afectada. La interdependencia ventricular nos obliga a preguntarnos, en el caso de nuestro paciente, que como pudieron observar tenía un ventrículo derecho incrementado de tamaño, hacernos esta pregunta: ¿la sobrecarga es por presión o por volumen? ¿Y de qué manera pudiésemos diferenciarla desde el punto de vista de nuestro conocimiento básico en ecografía? ¿Alguno de ustedes se anima a decir cuál de estos patrones es el patrón normal, cuál el patrón que se evidencia en la sobrecarga de volumen y cuál el patrón que se evidencia en la sobrecarga de presión? Bueno, muy bien. Entonces, en la parte de arriba tenemos un patrón normal y en la parte de abajo vamos a encontrar que tenemos un ventrículo derecho dilatado
que en una fase de diástole va a generar un efecto sobre el ventrículo izquierdo, produciendo esta forma de D. Sin embargo, en la sobrecarga de volumen vamos a ver cómo el ventrículo izquierdo recobra su morfología, mientras que en un trastorno representado por una sobrecarga de presión, el ventrículo izquierdo es incapaz de retomar su morfología y continúa con forma de D. Así que ese es un hallazgo fácil de evidenciar a través de esta ventana. Otra de las informaciones que podría darnos esta ventana ecocardiográfica es, una vez identificado alguno de estos tramos como un punto de acinesia o de disminución en la movilidad, podríamos hacer un diagnóstico de cuál eventualmente de estas arterias coronarias podría estar obstruida. Así que ese también es uno de los abordajes que podríamos tener con esta ventana. ¿Alguno de ustedes se anima a decirme de qué se trata esta imagen? ¿Cuál ventana estamos viendo a continuación? ¿Hay algo que les llame la atención respecto a la morfología o al tamaño de los ventrículos? Miremos este otro video. Muy bien, esta es una ventana apical. En este caso veíamos una apical de 4 cámaras. Aquí tenemos que nuestro transductor se va a ubicar en el punto de máximo impulso de este ventrículo izquierdo y vamos a orientar nuestra marca hacia el hombro izquierdo o hacia las 3 si tenemos en cuenta un parámetro de referencia como las manecillas del reloj. Entonces, inclinando la sonda más o menos entre 20 y 30 grados respecto al tórax, vamos a obtener este corte en el cual vamos a evidenciar nuestras 4 cámaras. Los aurículas, 2 ventrículos, que para efectos del punto en el que está ingresando el haz de ultrasonido se va a ver al revés. Entonces vemos como en esta proyección tenemos un ventrículo izquierdo que, si se dan cuenta, tiene un tamaño más grande o debe tener un tamaño más grande que el ventrículo derecho y está o ocupa gran parte del ápex del corazón. Tenemos entonces aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y la aurícula derecha y las respectivas válvulas mitral y tricuspidia. Entonces, cuando tomamos esta proyección de 4 cámaras, es importante evaluar esa relación que existe entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Si la relación es menor de 0.6, tenemos que el patrón es normal. Una relación que se aproxime a 1 nos habla de una dilatación moderada del ventrículo derecho y una relación mayor de 1 nos habla de un ventrículo derecho muy incrementado de tamaño. Vimos como en nuestro paciente tenemos un ventrículo derecho francamente aumentado de tamaño con una relación mayor de 1. Se le hizo un barrido al sistema venoso periférico para descartar que existieran trombos en sus trayectos y la coronariografía nos muestra que las arterias coronarias no tienen ningún tipo de lesión obstructiva. ¿Cuál sería entonces para ustedes el diagnóstico de esta paciente? Muy bien, esta paciente cursaba entonces con un tromboembolismo pulmonar masivo. El angioTAC mostró que la arteria pulmonar se había incrementado en su diámetro, había compromiso de varias arterias para múltiples lóbulos y un trombo en la silla de montar, en la bifurcación de la arteria pulmonar, tanto en rama derecha como izquierda. Es importante entonces este abordaje ecocardiográfico en este tipo de pacientes. Miren que esta paciente le fue muy bien, pudieron destetarla temprano de la norepinefrina. El ecocardio no mostró trastornos contráctiles, la fracción de eyección superaba el 50% y se encontró una dilatación de cavidades derechas importantes con una hipertensión pulmonar también importante. Por las comorbilidades, una paciente diabética con falla renal, con riesgo de POC, riesgo de sangrado, estaba con antiagregación dual y con anticoagulación, decidieron continuar con anticoagulación, no se trombolizó esta paciente. Posteriormente se dio inicio a warfarina y la paciente realmente evolucionó clínicamente muy bien, por tanto es trasladada posteriormente a sala de intermedios. ¿Cuál va a ser entonces la reflexión de esta imagen? ¿Qué quiero que se lleven para su casa? Hay 5 preguntas que hay que hacerse
al evaluar ecocardiográficamente y de una forma rápida al paciente. Primero, ¿cuál es el tamaño y función del ventrículo izquierdo? Si es normal, si está hiperdinámico, si hay disfunción del ventrículo izquierdo. 2. El tamaño y función global del ventrículo derecho, signos de sobrecarga del ventrículo derecho, TEP masivo o submasivo, como en el caso de esta paciente. 3. Si hay derrame pericárdico, taponamiento cardíaco. 4. ¿Cómo está la vena cava inferior? Si el paciente está hipovolémico, si puede responder a volumen. 5. Si hay una falla valvular severa y ocasionalmente una insuficiencia mitral severa por una ruptura de cuerdas tendinosas podría explicar una falla repentina. Eso es, señores, muchas gracias. Entonces, esa fue nuestra ventana ecocardiográfica.